Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, iglesia. Bienvenidos a esta hermosa tarde delante de la presencia del Señor. Los niños pueden ir al ministerio de niños a recibir la palabra de Dios para ellos en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Están o no están? ¿Están? Gloria a Dios. Los niños se preparan para ir al ministerio donde van a ser instruidos en la palabra. Como la palabra dice, instruye al niño en mis caminos y aún de viejos no se apartarán de ella. Gloria a Dios. Me olvidé traer mi agua. Ya, alguien puede traerme, hermano, una agüita, por favor. Eh, Me olvidé traerla. Gloria a Dios. Calorcito, ¿no? Días hermosos, días de verano que el Señor sabe, el Señor conoce muchas veces. Gracias, hermana. Perfecto. Muchas gracias. Ups. A veces nos quejamos mucho calor, a veces decimos mucho frío y a veces estamos ahí sin saber lo que realmente queremos. Pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde en su poderosa palabra. Y antes vamos a orar como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable a nuestros corazones conforme a la necesidad que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Si puedes subir un poquito mi micrófono que no me escucho, por favor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias, bendito Dios santo, porque tú, Señor, has permitido que estemos aquí. Que vengamos aquí, Señor, reunirnos para recibir tu poderosa palabra, Señor. Esa palabra que tú sabes que todos necesitamos, Señor. Esa palabra que nos hablará conforme a nuestras necesidades, Padre. Tú conoces cómo hemos llegado, Señor. Cómo están nuestros corazones, de lo que hay también en lo más profundo de nuestro pensamiento, Señor. Para ti nada es oculto, Señor. Tú conoces todo, Señor. Nuestras cargas, nuestras aflicciones, Señor. Conoces, Señor, nuestros problemas, Señor. Conoces, Señor, todo aquello, Señor, que nos esté agobiando. Por eso el día de hoy, Señor, hemos venido a ponerlo todo delante tuyo, Padre, para que seas tú, Señor, aliviando nuestra carga, Señor, para que seas tú, Señor, renovándonos y fortaleciéndonos, Señor, para que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos venido, sino que salgamos, Señor, hechos nuevos, nuevas criaturas, Señor, para ir y dar testimonio de tu poder, de tu amor, de lo que tu palabra puede hacer en los corazones, Señor, que se disponen, Señor, a recibirla. Por eso hoy disponemos nuestros corazones a recibir tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú revelándonos a nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, entender, Señor, todo lo que tú nos hables, Señor, y que lo almacenemos en nuestros corazones y que no sea robado, Señor, de ahí, sino que dé fruto y buen fruto, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por abrir nuestro camino y por permitirnos llegar, Señor. Padre, como siempre te entrego mi vida, Señor, que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de esa palabra que ya pusiste en mi corazón, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido, Señor, para que toda palabra que salga de mí sea conforme a tus propósitos. Gracias, Padre Santo amado, te damos toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. ¿Cómo empezamos? Hace unas horas, podría decir, iba a decir hace unos días. Hace unas horas, nosotros ayer tuvimos un hermoso tiempo en familia. Estábamos ahí con mis hijitos jugando en el parque. A pesar del calor, estábamos jugando, estábamos disfrutando una hermosa tarde. Y yo, qué bonito día. Mi hijo después dijo, vamos quiero comer estos hielos, gaseosas de hielo. Entonces le dije, bueno, vamos. Y fuimos a comer. Y normalmente yo siempre digo no, yo soy el no. A pesar, más que ya tarde, eran como las 7 de la noche. Si hubiera estado en otro ánimo, hubiera dicho no. Pero ahí estaba en buen ánimo. Y le dije, sí, bueno, vamos, es tarde, pero vamos a comer. Así que nos fuimos a comer. Y estábamos haciendo cola en el McDonald's para entrar para comprar estos helados. Y estábamos esperando porque no sé por la hora o qué sería, estaba muy lleno, estaba bien ocupado ese McDonald's. Y estábamos conversando, riéndonos, acordándonos de muchas cosas alegres, bonitas.
Cuando en eso el auto de adelante, no sé, se desesperó de esperar y quiso irse y retrocedió sin darse cuenta que yo estaba ahí. Y bueno, ya saben lo que pasó. Este auto tenía una de esas bolas atrás que jalan, que jalan las trailers y me golpeó. Por más que le toqué el claxon y un poco más le grité desde dentro del auto para que dejara de retroceder, no me escuchó y me golpeó. Entonces esos golpes son como que todo lo bonito, toda la alegría, todo el bonito tiempo que estábamos pasando, en un segundo intenta cambiar, ¿no? En un segundo todo que ya, que quieres decirle, Señor, júzgalo de una vez. Y si no lo llevas, tú lo llevas, te lo mando, ¿no? Como dicen algunos. Entonces, bajé del auto, vi cómo estaba mi auto y el otro, disculpa. Decía, sí, disculpa, pero con las disculpas mi auto sigue malogrado. Así que bueno, más que todo es porque, bueno, uno sabe acá que al final el seguro lo hace, pero el tener que hacerlo, estar sin auto unos tiempos mientras te lo arreglen, por más que tengan un auto, nunca te dan el mismo auto, te dan un auto pequeñito y cuando te dan algo prestado como que uno está más tenso manejando, tratando de cuidarlo más, ¿no? Entonces yo al menos cuando me ha sucedido eso, cuando me han dado otro auto, mientras el mío están arreglándolo, ese auto lo cuido como si fuera oro, ¿no? Porque como que siento mayor presión de manejarlo porque sé que no es mío, ¿no? Entonces, pasar de ese proceso es el que no me gusta, pero bueno, por algo se pasan las cosas, por algo nosotros vivimos esas situaciones y el Señor siempre nos muestra en todo su gran amor y su misericordia. A pesar de que muchas veces no lo vamos a entender, ¿no? Yo decía, si fue un día tan alegre, un día tan bonito, ¿por qué tuvo que terminar así, no? Y lo peor que el otro auto no se hizo nada, ¿no? Aunque si se hubiera hecho un raspón y hubiera dicho, bueno, ya nos malogramos los dos, ¿no? Pero el otro, nada, como si si nadie le hubiera tocado. Entonces a veces nos pasan esas situaciones en las que nosotros comenzamos a decir, ¿dónde está lo bueno en todo esto? ¿No? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo bonito? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué me tiene que suceder estas cosas a mí? Y es ahí donde muchas veces tenemos que venir al Señor a descargar y el Señor nos va a mostrar de que muchas veces nosotros nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en lo malo que nos está pasando, nos enfocamos en esa adversidad, pero cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor cambia eso, cambia ese pensamiento en nuestras vidas y nos hace enfocarlo ya no desde el problema, sino nos hace enfocarlo desde su perspectiva, o sea, desde la solución que Él va a dar. Desde la solución que Él va a dar a nuestros problemas, a nuestras aflicciones o a las cosas que nos estén pasando en ese momento. Pero para nosotros encontrar esa paz, encontrar esa tranquilidad, para poder cambiar la perspectiva de las cosas que estamos viendo, muchas veces o nunca, creo, lo vamos a poder lograr en lo natural, en nuestros propios pensamientos. La única manera en que vamos a conseguirlo es yendo delante de la presencia de Dios y dejando que Dios nos muestre desde su perspectiva cuál es la solución que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Él tiene en las cosas que estamos viviendo, que estamos enfrentando? Porque nosotros solo vamos a ver el momento, solo vamos a ver lo que me está pasando, pero Dios me va a mostrar una imagen más amplia, una imagen de acuerdo a su poder, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su voluntad, una imagen que me va a mí a hacer cambiar mi perspectiva y decir, wow, ahora sé que tú todo lo puedes. ¿Y por qué el Señor muchas veces dice, por qué permite esas cosas? Para mostrarnos su poder, para mostrarnos su amor, para mostrarnos que para Él nada es imposible, para mostrarnos que Él todo lo puede y que nosotros tenemos que poner nuestras cargas en Él. Si nosotros recordamos en la palabra, cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, vas a tener un hijo, ¿cuántos años tenía Abraham? Casi 100, ¿no? ¿Por qué no se lo dijo cuando tenía 20, no? Si lo quería hacer, ¿por qué no uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué no se lo dijo cuando tenía 20? O hasta 30, ¿no? Que más o menos, naturalmente uno puede pensar que es una edad promedio para poder tener un hijo y poder criarlo y poder tener las fuerzas para poder ayudarlo a crecer. Pero ¿por qué esperó hasta los 100 años? ¿Por qué esperó que Abraham tenga 100 años, que Sara también tenga como 100 años? Y sobre todo, ¿por qué permitió de que Sara fuera infértil? ¿Por qué permitió esas cosas? ¿No? ¿Por qué permitió todas esas cosas? Para demostrarnos
de que su poder está sobre lo natural. Su poder está sobre el pensamiento del hombre. Su poder está sobre las cosas que nosotros podemos ver razonables. Dios nos muestra de que para Él se mueve en lo sobrenatural. Y para que nosotros muchas veces lo entendamos, Él permite esas cosas en nuestras vidas, porque si no, no vamos a entender el poder de Dios. Vamos a pensar, no, se dio porque tenía que darse, ¿no? Una persona de 20 años es normal que tenga hijos. ¿Dónde está lo sobrenatural en eso? Una persona de 30 años es normal que tenga un hijo. ¿Dónde está lo sobrenatural en eso? Pero no, Dios esperó hasta que tenga casi 100 años para poder ver lo sobrenatural de su poder y de su amor. Pero claro, Abraham no fue una persona que dijo, oh, sí voy a tener un hijo, gracias a Dios. Dios tuvo que trabajar en él y hacerle cambiar, hacerle ver las cosas, no desde la perspectiva del hombre, o sea, desde el problema, porque ya Abraham quizás tenía una perspectiva de que había un problema en él por su edad, por la edad de Sara, por la enfermedad de Sara. Quizás su perspectiva estaba viendo el problema y Dios tuvo que cambiar la perspectiva de él para hacerle entender de que no se enfoque en el problema, sino que se enfoque en la solución que Dios le iba a dar. En el poder de Dios. Y vamos a leerlo. Vamos a ver Génesis capítulo 15, versos del 5 al 6. Libro de Génesis capítulo 15, versos del 5 al 6. Amén. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. O sea, dice que Abraham estaba dentro de su tienda, de su carpa. Y dentro de su carpa, ¿qué cosa es lo que él veía? Veía a su esposa de avanzada edad. Veía a su esposa que tenía una enfermedad que no le permitía en lo natural tener hijos. Quizás tenía un espejo y se veía él mismo también de avanzada edad. Veía todo alrededor, veía quizás sus cosas que se las compró cuando era joven, pero ahora ya eran cosas que tenían mucha edad porque ya había pasado mucho tiempo desde que se casó. Quizás todo lo que estaba dentro de ahí le hacía recordar que él ya era una persona que estaba fuera de los límites naturales para poder tener un hijo. ¿Y qué hace Dios? Lo saca de ahí. Lo saca de su tienda y dice, y lo lleva fuera. O sea, le dice, ya no te enfoques en lo que estás mirando alrededor tuyo. Ya no te enfoques en lo que estás viendo ahí delante tuyo. Comienza a expandir tu mirada, comienza a expandir tu horizonte y mira lo que yo te voy a mostrar. Y dice que cuando Dios lo lleva fuera, él ya no tenía un límite. ¿Cuál era el límite de la vista, de la visión de Abraham? Los cielos. Ya no tenía límite. Dice que él levanta la mirada y ve las estrellas y su límite se expandió. Su pensamiento cambió. Y Dios le dice, ¿ves las estrellas? Sí las veo. Cuéntalas. ¿Habrá podido contarlas? Quizás 1, 2, quizás hasta 10, o quizás llegó a 100 y se cansó. Y le dijo, ya no puedo más. Ya no puedo contarlas porque son infinitas para mí. ¿Y Dios qué le dice? Si nosotros vemos, es como si Dios le dijera, yo hice esas estrellas. Yo puse esas estrellas en ese firmamento. Yo las creé una por una con mi mano. Yo las puse en el lugar donde tenían que estar. Ninguna está ahí por casualidad. Todas están donde tienen que estar de acuerdo a lo que yo ya dispuse. Y así como ese número de estrellas que tú no puedes contar, así va a ser tu descendencia. O sea, Dios lo está enfocando. Mira la solución que está delante tuyo. ¿Cuál es la solución? Poner todas tus cargas delante de Dios. Poner lo que tú sabes que no puedes hacer delante de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Porque Él todo lo puede. Entonces dice que en ese momento el pensamiento de Abraham cambia y dice, y creyó a Jehová. O sea, antes de eso, Abraham no creía. Antes de eso había una lucha en él, quizás. Antes de eso había algo que no le estaba permitiendo creer lo que Dios le había dicho. Pero dice que cuando Dios cambia su perspectiva, cambia su mirada para que comience a ver las maravillas de Dios, comienza él
ahora a ver todo de manera diferente y comienza ahora a creer en Dios. Y dice que le creyó tanto que hasta no tuvo un hijo, tuvo dos, ¿no? Si nosotros leemos la palabra, tuvo dos hijos. Tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Entonces vemos cómo cuando nosotros ponemos todo delante de Dios, Dios nos ayuda a nosotros a cambiar nuestra perspectiva de los problemas o situaciones que estemos pasando y nos ayuda a enfocarnos no en el problema, sino en la solución que Él, en su poder y misericordia y amor, va a dar a las situaciones que nosotros estemos viviendo. ¿Cómo queremos vivir? ¿Angustiados en el problema o queremos vivir gozosos en la solución de Dios? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Quién acá quiere decir, no, yo quiero vivir angustiado, me gusta vivir angustiado? ¿Alguien? No, creo que nadie. Pero la única manera en que nosotros no vamos a vivir angustiados es si nosotros vamos delante de la presencia de Dios y dejamos todo en sus manos y aprendemos a reconocer su poder y su amor. Porque si no, vamos a pelear con nuestras fuerzas y no vamos nosotros a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que vamos a hacer es perder las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver hoy día a un varón que nos enseña cómo él cambió esa perspectiva, dejó todo en las manos de Dios y a pesar de las situaciones que estaba viviendo, Dios le enseña a él a ver las cosas de una perspectiva diferente y a través de esa perspectiva nos deja una enseñanza a nosotros de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder enfrentar las cosas que a diario tenemos que enfrentar. Y para eso vamos a hablar de el apóstol Pablo. Vamos a hablar de Pablo. Dice que Pablo estaba en ese momento preso en Roma. Estaba en una cárcel, estaba pasando por situaciones difíciles y quizás lo que él veía delante de sus ojos no era bueno. Eran cosas muy malas quizás lo que él veía delante de sus ojos. Pero Dios lo ayuda para ver algo diferente. Dios cambia su perspectiva para que ahora lo que él estaba mirando a su alrededor no lo vea desde la perspectiva del problema, sino que lo vea desde la perspectiva de Dios, para que esa perspectiva sea de bendición para la vida de Pablo y esa misma perspectiva sea bendición para toda la iglesia, inclusive para nosotros el día de hoy. Así que vamos a hablar sobre eso. Y en este versículo que vamos a leer, con la historia que vamos a ver que está en la palabra, Pablo dice que estaba mirando un soldado romano. Él estaba preso y había un soldado ahí delante o fuera de la cárcel donde le estaba cuidando. Y en ese momento el Espíritu Santo cambia la perspectiva de Pablo y ya no lo hace ver a ese soldado como aquel que está ahí parado robándole su libertad, que está ahí oprimiéndolo, sino que cambia su perspectiva de ese soldado para que Pablo lo vea como una oportunidad para que él pueda ministrar a la iglesia a través de lo que está mirando. Y vamos a explicarlo y vamos a verlo bien. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver esto. ¿Dónde les dije que estaba Pablo? En la cárcel. Ahora, cuando uno está en la cárcel, bueno, yo sé que ninguno de nosotros ha estado, pero hemos visto en películas quizás o conocemos. ¿Es bonito? ¿Piensan que es agradable estar ahí? ¿Piensan que aquel que está en la cárcel entra contento a la cárcel? Diciendo, oh, voy a la cárcel, qué bonito, voy a... No. ¿Cómo entra la gente o cómo estará la gente ahí en esos lugares? Angustiados, deprimidos, tristes, recordando tantas cosas, ¿no? O sea, si nosotros vemos desde la perspectiva humana, alguien que está en la cárcel es alguien que necesita que los que estamos afuera le demos ánimo. Alguien que necesita que los que estamos libres podamos darle aliento a aquellos que están ahí. Pero en este caso, si leemos a Pablo, Pablo es el que le estaba dando aliento a los que estaban afuera. Pablo era el que motivaba y animaba a los que estaban afuera. Él estando en la cárcel, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, te animo a no decaer, te animo a no desfallecer, te animo a seguir gozoso, te animo a seguir contento,
Te lo digo yo que estoy en la cárcel. ¿Es algo en lo natural, lógico? No, ¿no? O sea, si lo vemos humanamente, no es lógico que alguien que esté metido en esas situaciones pueda animar a los que están afuera. Pero en este caso vemos que Pablo sí. Entonces esto nos hace entender de que las situaciones que Pablo estaba viviendo no traían pesar en Pablo, no traían tristeza en Pablo, sino que traían en él gozo. ¿Y cómo era posible eso? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Porque Pablo caminaba en la voluntad de Dios. Porque Pablo sabía que lo que él estaba haciendo era lo que Cristo le había mandado hacer. Y mientras nosotros nos movemos haciendo lo que Cristo nos manda hacer, cualquier situación que pase en nuestras vidas, sabemos que es parte del plan perfecto de Dios. Y si tengo que estar allí, allí me gozo. Y si tengo que pasar por esa situación, ahí yo sé que Cristo está conmigo, porque estoy haciendo la voluntad de Él. Entonces, vemos que Pablo, estando en ese lugar, comienza a mandar ánimo a los que estaban afuera, haciéndoles entender de que no importa la situación que estés pasando, si Cristo está en tu vida, tú vas a ser más que vencedor. Porque las palabras de Él es de un vencedor. No es de alguien que esté desanimado, es de alguien que está venciendo. Y eso lo vamos a conseguir cuando nosotros comencemos a buscar del Espíritu Santo y comencemos nosotros a caminar conforme a la voluntad de Cristo Jesús en nuestras vidas y no conforme a nuestras propias o a nuestros propios pensamientos. Ahora, desde esta perspectiva, Pablo anima a la iglesia a fortalecerse en el Señor y a seguir creyendo o a creer en nuestro Dios, a creer de que Él es más poderoso que cualquier situación que estén pasando o cualquier arma forjada que el enemigo quiera poner sobre ellos. Ahora, desde esa perspectiva también, Pablo ve al soldado romano y ya no lo ve como un soldado que estaba ahí parado cuidándolo a él, sino que el Espíritu cambia su perspectiva y le dice, mira aquel soldado para que le hables a la iglesia de que la iglesia tiene que vestirse como aquel soldado, la iglesia tiene que tomar el ejemplo de aquel soldado para que, así como ese soldado sale a la batalla, sale a la guerra, a pelear por su nación y regresa con la victoria, de la misma manera, tú, cada vez que salgas, cada vez que tengas que salir, puedas ir a la batalla y regresar con la victoria. Entonces, seguimos leyendo, verso 11. Efesios 6, del 11 al 13, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a parar ahí un rato para explicarlo. ¿Qué es lo primero que nos dice? Dice que van a venir acechanzas del diablo. O sea que el diablo va a venir a nuestras vidas a tratar de desenfocarnos de la perspectiva de Dios para poder poner en nuestras vidas temor, desánimo y todo aquello que el enemigo utiliza para que nosotros dejemos de mirar a Dios y comencemos a enfocarnos en el problema. ¿No? Dice que van a venir acechanzas del diablo, pero nos da una solución. ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos resistir aquellas acechanzas que el diablo intenta poner en nuestras vidas? Amén. Dice, vestirte de toda la armadura de Dios. O sea, que para que nosotros podamos estar listos y preparados para poder nosotros resistir las acechanzas del diablo, tenemos que estar vestidos para una guerra. Tenemos que estar vestidos para una batalla. ¿Y cómo nos vamos a vestir? Nos vamos a vestir con la armadura de Dios. O sea, la armadura de Dios nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos para estar listos, para que cuando venga el problema, nosotros podamos enfocarnos no en el problema, podamos frenar o resistir el problema y seguir enfocándonos en la solución que Dios tiene para nosotros. O sea, la armadura es algo que necesitamos a diario, porque ¿cuántos de nosotros no tiene problemas o situaciones difíciles a diario? ¿No enfrentamos acaso situaciones difíciles?
No es que nosotros salgamos de nuestra casa diciendo, ay, hoy día voy a enfrentar algo difícil. No. Muchas veces salimos tranquilos, pero no sabemos lo que vamos a enfrentar. ¿No es cierto? Y al no saber lo que vamos a enfrentar, yo tengo que ir listo y preparado. Tengo que ir listo para poder enfrentar lo que está por delante. Y dice que lo que está por delante son acechanzas del diablo. O sea, el diablo va a venir no a sobarme la espalda, no a decirme que me veo bonito. El diablo va a venir a querer destruirme. Va a venir a querer acabar con la paz en mi vida, a querer destruir todo lo que Dios está construyendo. Y la única manera en que yo voy a poder estar listo y preparado para resistir eso es poniéndome la armadura de Dios. Poniéndome lo que Dios sabe que yo necesito para ese momento, para ese tiempo. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a estar listo? No, no voy a poder estar listo. No voy a poder resistir, porque dice que para resistir aquello, yo tengo que estar vestido de la armadura. Pero si no lo veo, si no lo tengo, entonces no voy a poder resistir. Entonces lo primero que tengo que hacer es vestirme de aquella armadura para poder resistir todo lo que el diablo intenta mandar sobre mi vida. Porque si yo no lo pongo, ¿para qué es la armadura? ¿Para proteger qué? Para proteger mi cuerpo, para proteger la carne, ¿no? Imaginémonos que yo no tengo la armadura. ¿Cómo estoy peleando? Con la carne. Estoy peleando con la carne. Y si yo peleo por la carne, ¿qué va a suceder? Vamos a morir. Porque dice que si nosotros peleamos en la carne, moriremos. Entonces yo no puedo pelear en la carne. Tengo que pelear con las armas que Dios me ha dado. ¿Y cuáles son esas armas? Su armadura. Tengo que estar vestido de aquella armadura para poder ir y pelear como Dios quiere que pelee para poder resistir las acechanzas del diablo. No puedo ir en la carne. No puedo ir como yo quiero. Yo sé que todos nos vestimos muy bien para ir a trabajar. ¿Quién ha ido a una oficina a trabajar en short? O en pantalones cortos y vivirí y chancletas. ¿Es manera de ir a trabajar a una oficina? No, no es cierto. Tenemos que vestirnos como debe ser. Tenemos que vestirnos como tiene que ser para ir a una oficina. Entonces, de la misma manera, nosotros no vamos a pelear una guerra en la carne. Tengo que vestirme con lo que es necesario para yo poder estar listo y pelear esa guerra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice, con aquella armadura. Solamente con la armadura de Dios yo voy a poder pelear aquella batalla. Ahora, ¿qué más sigue? Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Que así como yo no puedo pelear en la carne, tengo que entender que mi batalla no es en la carne. Que mi batalla no es, o mi enemigo no es aquel que viene contra mí. Mi enemigo es aquel que está detrás de él, que lo hace venir contra mí. Mi enemigo es aquel diablo que utiliza las situaciones, utiliza a las personas para que se levanten contra mí. Y para yo tener victoria en esas batallas, yo no voy a pelear esa batalla en una meseta o en el mar o en un campo. ¿Dónde la voy a pelear? En la oración, en lo espiritual. O sea, lo que me está dando a entender es de que, en primer lugar, tengo que vestirme una armadura. Y esa armadura no es una armadura natural, sino es una armadura en lo espiritual. ¿Por qué? Porque mi enemigo, mi real enemigo, es un enemigo que se mueve en aquellos mundos, en aquellas regiones celestes. ¿Que son quiénes? Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, todas huestes espirituales de maldad. Entonces Dios nos está hablando a nosotros aquí en este tiempo de que nosotros vamos a tener siempre batallas y estas batallas las vamos a enfrentar en oración y las vamos a ganar en oración y que en todo momento nosotros tenemos que vestir su armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo viene con sus acechanzas en todo tiempo y yo tengo que estar listo para poder resistirlas. Porque en la carne no voy a poder resistirla.
en lo natural yo no voy a poder resistirla. Por eso, iglesia, muchas veces nuestras batallas las ganamos de rodillas. Ahí ganamos nuestras batallas, en el lugar secreto juntamente a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día hemos luchado esa batalla? ¿Cuántos hemos ido hoy día al campo de batalla a luchar? ¿Sí? ¿Hemos ido hoy día? ¿Mañana domingo también? ¿O mañana domingo es feriado y tengo que descansar? ¿No es cierto? Todos los días tenemos que ir a ese campo de batalla, a ponernos de rodillas, a ganar a esa guerra para nosotros y para nuestra familia. Gloria a Dios. Y Pablo culmina en el verso 13 y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Amén. ¿Qué es lo que termina Pablo diciéndole a la iglesia? Amén. Termina diciéndole una verdad que está escrita en toda la palabra. ¿Y cuál es esa verdad? Que vamos a tener días malos. Pablo le dice a la iglesia para que puedas resistir en el día malo. O sea, le está diciendo, recuerda que no todos tus días van a ser perfectos en el sentido humano. Que no todos tus días van a ser días de relajo. Vas a pasar días malos. Por eso, iglesia, si alguien en algún momento te dijo que venir a Cristo significaba que ibas a estar flotando en una nube, nos mintieron. Y no te está diciendo lo que la palabra dice, porque la palabra nos dice a nosotros de que vamos a tener días malos. Venir a Cristo significa o no significa que vamos a estar exentos de dificultades y de pruebas. Venir a Cristo significa que cuando vengan esas pruebas y dificultades, yo voy a estar listo y preparado con la armadura para poder enfrentarlas. Entonces Pablo le dice eso a la iglesia, para que resistas el día malo. ¿Qué tiene que hacer? Ponerte toda la armadura de Dios. Recordemos David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que salía a luchar cuando Dios lo mandaba, un hombre que tenía victorias cuando Dios le decía que vaya a la guerra, un hombre que Dios le dio la victoria sobre un gigante, un hombre que vencía osos y leones, un hombre que a pesar de todo eso, tuvo días malos. ¿No es cierto? ¿Recordamos? Su rey quiso matarlo, su hijo quiso derrocarlo, su pueblo quiso apedrearlo. Tuvo días malos, ¿no? Pero ¿qué decía David? Salmo 41, 1 y 2. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea, David había aprendido a confiar en Dios. A pesar de las situaciones que vivía, a pesar de las situaciones que tenía que enfrentar, él había entendido y comprendido de que iba a tener que enfrentar situaciones difíciles en la vida, pero que su confianza estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Porque dice que en el día malo, Dios lo iba a librar. Que en aquel día, Dios no lo iba a entregar a la voluntad de sus enemigos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que vamos a enfrentar días malos, tenemos que entender que vamos a pasar por situaciones difíciles y que la manera en que nosotros vamos a estar listos y preparados para enfrentarlas es cuando nosotros tomamos la palabra y cuando nos vestimos de la armadura que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa armadura? Recordemos que Pablo estaba mirando a un soldado y dentro de la armadura de un soldado hay diferentes partes. Entonces Pablo comienza a detallarnos cada una de esas partes, pero cuando nos habla en lo natural, también nos habla en lo espiritual para que nosotros podamos entenderla. Entonces vamos a verlo, Efesios 6, 14 al 17. Efesios 6, 14 al 17 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Entonces Pablo nos da una descripción acá de 6 partes diferentes que componen la armadura de aquel soldado. Y nos habla en lo espiritual que esas 6 partes también tienen que componer la armadura que el soldado cristiano tiene que ponerse para poder resistir en el día malo y para poder resistir las acechanzas del diablo. Entonces vamos a ver cada una de esas partes rápidamente para poder entenderlo. Entonces nos habla acerca del cinturón de la verdad. Ahora, aunque aquí la palabra no dice cinturón, pero dice ceñido vuestros lomos, entonces se entiende que es el cinturón porque es lo que se usa para ceñir los lomos. Nos habla de la coraza de justicia, nos habla del calzado con el apresto del evangelio de la paz, nos habla del escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primero, dice el cinturón de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer con ese cinturón? Dice, tenemos que ceñirnos. ¿Qué significa ceñir? Atar. Amén. Dice, ceñido, hacer que una prenda u otra cosa quede apretada o ajustada a algo o alguien. En otras palabras, que lo que tengas en ti quede pegado a ti y no se caiga. O sea, que lo que tú tengas se pueda ajustar a ti, se apriete a ti, se ajuste a ti y no se caiga de allí. Es como la correa, ¿no? ¿La correa qué hace? Ajustar los pantalones, ¿no? Entonces cuando el Espíritu le muestra a Pablo para que le diga a la iglesia que aten o ajusten, dice el cinturón de la verdad, a sus vidas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es esa verdad? Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, 31 y 32. Juan capítulo 8, 31 y 32. ¿Cuál es la verdad que yo tengo que ajustar a mi vida? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? La palabra de Dios. Ahora, ¿de qué necesitamos ser libres? ¿De qué nos dice la palabra que necesitamos ser libres? Porque dice que vamos a conocer la verdad, o sea, vamos a conocer la palabra y la verdad nos va a hacer libres. ¿Pero libres de qué? Vamos a seguir leyendo porque nuestro Señor Jesucristo se lo sigue diciendo ahí a estos judíos. Vamos al verso 33 al 36. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Cuando Cristo le está hablando aquí a los judíos y nos está hablando a nosotros de la necesidad que tenemos de ser libres, ¿libres de qué tenemos que ser? Del pecado. Cristo nos está hablando de nuestra necesidad de ser libres del pecado. Aquellos varones se consideraban esclavos, no, ellos decían, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Es como cuando el mundo ahorita está diciendo, ¿no? Yo soy libre de hacer lo que quiera, de casarme con quien quiera, yo soy libre de pensar quien quiera que yo sea. Y esa es mi libertad. Pero Cristo le dice a ellos, pero si tú conocieras la palabra y si tú vieras la palabra te va a hacer libre. Y ellos dijeron, pero ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de darte cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Y es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué el mundo se está moviendo como se está moviendo? Porque no está conociendo la verdad, o sea, no está conociendo la palabra de Dios, no está yendo a conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y como no está yendo a ver lo que Dios quiere para nosotros, ellos se sienten libres. Pero en realidad no están siendo libres, sino que están siendo esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado. ¿Qué cosa significa pecado? Transgresión. Dice, todo aquello que el hombre hace que va contra la voluntad de Dios. O sea, cualquiera que hace cualquier cosa que va contra la voluntad de Dios ya está pecando.
¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo no soy pecador? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, yo soy completamente santo? Desde que mentimos ya estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Desde una mentira pequeña hasta una mentira muy grande, mentira es mentira, ya estamos yendo contra la voluntad de Dios. Entonces ya estamos siendo pecadores. Y Cristo le dice a ellos, tú tienes que ceñirte con esa verdad. O sea, ¿cuál es la verdad que nosotros tenemos que ceñir a nuestras vidas? La verdad que me hace entender a mí que yo necesito de Cristo para ser perdonado. La verdad que me hace entender a mí que yo solo no puedo vivir en santidad, que yo solo no puedo caminar en libertad, sino que necesito de Cristo para que Cristo me ayude a mí a ser libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Entonces, ¿cuál es la verdad que me va a hacer libre a mí? La verdad que me va a hacer a mí entender de que yo soy pecador. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decir, soy pecador. Nos cuesta decir, sí, reconozco que hice mal. Porque vimos que pecado es hacer cualquier cosa que va contra la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros esta semana hemos escuchado la voz de Dios y le hemos obedecido en lo que me ha mandado hacer? ¿A cuántos de nosotros nos ha levantado a las 5 de la mañana a orar y no hemos querido levantarnos? Ya estamos yendo contra la voluntad de Dios, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha mandado a hacer algo y no lo hemos querido hacer? ¿A cuántos de nosotros nos dijo que teníamos que estar aquí hoy día y estamos en nuestras casas sentados? ¿Mm? Ya estamos yendo contra la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la libertad que yo necesito es la libertad que yo reconozco que como pecador necesito de Cristo y que solamente Cristo Jesús es el único camino, porque Él dice, y aquel que el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. O sea, que yo entienda que el único que me va a dar libertad a mí, ¿quién es? Cristo Jesús. O sea, cuando yo escucho por ahí que el mundo dice, ¿no?, de que todos los caminos conducen a Dios, yo puedo decir no, no es verdad, porque hay un solo camino que conduce a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Cristo Jesús. O sea, ese cinturón me va a mí a ayudar a recordar mi necesidad que tengo de Cristo Jesús. Va a atar a mí esa verdad. Necesito a Cristo, porque sin Cristo soy esclavo del pecado. Necesito ser limpiado. Todos los días necesito ser limpiado, porque todos los días cometo alguna falta y yo necesito de Él. O hay días que no necesitamos de Cristo. Hay días que uno dice, no, hoy día no, estoy de vacaciones, en vacaciones no lo llevo. ¿No? No, todos los días necesitamos de Cristo. Y ese cinturón dice, ¿qué era el cinturón? Algo, vamos a leerlo, que te ciña, dice, hacer que una prenda u otra quede apretada, ajustada a algo o a alguien y que no se le caiga. O sea, Cristo tiene que estar ceñido a mí todos los días. Entonces, para yo estar listo y preparado para enfrentar los días malos y las acechanzas del enemigo, ¿qué necesito? Ajustarme a Cristo Jesús a mi vida. Tenerlo a Él conmigo. Tener o reconocer mi necesidad diaria de Él. Mi necesidad que tengo, porque sin Él no voy a poder yo resistir lo que el enemigo mande contra mí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Dice la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La parte de adelante, ¿no? El pecho. Es esa protección que se utiliza a los soldados para cubrir el tórax. ¿Qué cosa cubría esa? ¿Qué órganos cubre esa parte aquí? El corazón, los pulmones, ¿no? O sea, órganos importantes para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Órganos importantes. Imagínense un flechazo en el corazón, ¿no? ¿Qué pasaría? Se muere. Un flechazo en el pulmón. ¿Qué pasaría? Se muere, ¿no? Un flechazo en la mano. Si te atienden rápido, no, ¿no?
pero los órganos que están aquí son órganos que nos dan a nosotros vida. Entonces la coraza, ¿qué va a cubrir? Aquello que a nosotros nos da vida. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros tener vida? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 6. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, esta coraza de justicia, ¿qué es lo que nos permite cubrir? Nuestra fe. Porque si nosotros vivimos es por fe. Nosotros vivimos por la fe de saber de que Cristo Jesús nos justificó delante del Padre. Vivimos por la fe de saber de que Cristo Jesús, cuando nosotros andábamos, dice, muertos en pecado, ¿qué nos dio Él? Nos dio vida, o sea, vivimos porque Cristo Jesús entregó su vida por nosotros y murió en aquella cruz por mí. ¿Y de dónde viene eso, ese pensamiento? De la fe que Dios puso en mí, de la fe que Dios puso en mi corazón. Esa fe que me ayuda a entender a mí de que si yo tengo vida y soy salvo, lo recibí por gracia y no por mis propias obras. ¿A cuántos de nosotros nos costó entender eso? De que si yo soy salvo, no soy por mis obras, sino por la gracia en Cristo Jesús. ¿Y qué tuvo que crecer en mí para que yo pueda entender eso? Tuvo que crecer mi fe de saber de que Cristo es suficiente, la suficiencia de Cristo Jesús, de que ya yo no necesito pagar nada porque ya Él lo pagó todo por mí. Y eso lo obtengo a través de la fe. Entonces la coraza de justicia va a salvar o va a salvaguardar y va a proteger en mí lo que me da vida. ¿Y qué es lo que me da vida? Aquella fe que Dios puso en mí. Aquella fe que me ayuda a mí a entender de que Cristo Jesús fue suficiente para que yo tenga salvación. Porque si yo no guardo esa fe, si yo no mantengo esa fe en mí, ¿qué voy a pensar yo? Primero, que no necesito de Cristo. ¿Por qué? Porque mis obras me pueden salvar. Que yo mismo soy autosuficiente para poder obtener la salvación. Que yo mismo voy a poder hacer lo que quiera hacer. Y en eso yo voy a poder conseguir llegar delante de la presencia de Dios. O sea, lo que la coraza nos guarda es de que no nos llenemos de soberbia, de que no haya soberbia en nosotros, para que nos ayude a recordar que si tenemos vida y vida en abundancia, fue a través de Cristo Jesús, a través de su muerte. Porque muchos solo recordamos la muerte de Cristo Jesús en Semana Santa, ¿no? Ahí sí lo recordamos. Ah, sí, murió por mí. ¿Y los demás? ¿El resto de meses? ¿Todo el año? ¿Toda mi vida? ¿Me estoy recordando que si yo tengo vida fue por Él? ¿Porque Él murió por mí? Pero la coraza me ayuda a mí a guardar esa vida, esa fe que me ayuda a mí a tener vida. Recordemos lo que Proverbios nos dice, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. O sea, de mi corazón mana la vida. ¿Y qué cosa hay en mi corazón?
la palabra de Dios, porque Dios dice que Él pone su palabra en mi corazón. Pone su palabra en mi corazón, y cuando yo guardo mi corazón donde está la palabra de Dios, esa palabra me va a dar mi fe, y esa palabra me va a ayudar a mí a reconocer de que si yo tengo vida fue porque Cristo dio su vida por mí, que si yo no estoy condenado a la muerte fue porque Cristo derramó su sangre por mí. Y voy a vivir agradecido de Cristo, ¿cierto? Voy a vivir en esa fe que solamente la palabra nos da. Esta semana hemos estado en nuestros estudios bíblicos, estamos estudiando el libro de Génesis. Vamos a leer, acaba de venir, Dios me acaba de recordar, lo que leímos esta semana. Esta semana estábamos viendo acerca de la tentación. Por si acaso ya tengo mis lentes, ¿verdad? Y los necesito, las letras se hacen chiquitas. En la computadora puedes agrandarlo aquí, ¿no? Dice, cuando el enemigo le dice, Génesis capítulo 3, verso 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué era lo que el enemigo le estaba diciendo ahí a Eva? O sea, le está diciendo, tú puedes ser como Dios. O sea, le estaba diciendo, tú no necesitas de Dios. Tú no necesitas de Dios porque tú puedes ser como Él. ¿Y qué es lo que hace Eva? Dice, sí, lo vio como agradable. Lo vio, dice, como algo agradable y codiciable. Tengo que alejarme. Para alcanzar sabiduría, dice. Y comió de su fruto. Bueno, y comió de su fruto. Entonces el enemigo lo que busca siempre es tratar de decir a nosotros, tú no necesitas de Dios. Tú no necesitas de Él. Por eso muchas veces pone en el hombre, tú no necesitas de Cristo para ser salvo. Tus obras te van a salvar. Tus obras te van a llevar al cielo. Tienes que ser buena gente y es suficiente para llegar al cielo. Y el hombre dice, sí, lo veo un buen fruto, bonito y agradable, y esto me va a dar sabiduría. Y como de ese fruto. ¿Y qué le pasó a Adán y Eva cuando comieron de ese fruto? ¿Vivieron? Murieron. Y el enemigo dijo, no vas a morir. Pero sí murieron. Murieron espiritualmente y murieron ya dejó de ser el plan original de Dios y comenzó a transformarse al plan del hombre. ¿No es cierto? ¿Murieron? Sí murieron. Quizás físicamente en ese momento no murieron, pero el plan de Dios era que ellos no murieran. Y murieron. Entonces, cuando nosotros tenemos esa coraza de justicia, me va a ayudar a mí a entender y a guardar en mi corazón de que no es por mí, de que no son por mis obras, no soy yo, me va a quitar toda soberbia de mí y me va a ayudar a entender de que es por Cristo Jesús que murió por mí. Y que si yo quiero llegar al Padre, solamente lo voy a hacer a través del Hijo. Porque si yo intento vivir por mis obras, ciertamente moriré. Porque el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Entonces esa coraza de justicia va a cuidar mi corazón para que esa palabra quede en mí, se guarde en mí, porque esa palabra a través de la fe es la que me da vida. Porque yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Él es el que vino a darnos vida, no nosotros mismos. Nosotros no podemos darnos vida, solamente Cristo Jesús. Wow. ¿Estamos recibiendo? 3, dice, calzado con el apresto evangelio de la paz. ¿Qué significa presto? Dispuesto. Muy bien. Dice disposición, preparación, simiente.
O sea, es disponer del terreno donde se va a construir. Ya está dispuesto, ya está listo para poder construir. ¿Cuál es la base que nosotros necesitamos para construir lo que Dios tiene para nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquella base. O sea, mi simiente tiene que estar preparada. ¿Cómo la voy a preparar? A través de Cristo Jesús. O sea, quitando lo natural, lo carnal de mí y poniendo a Cristo Jesús en mi vida y dejando que Él sea esa piedra, sea esa piedra, esa roca donde mi casa es construida. Porque ¿qué dice la palabra? Que cuando yo construyo sobre la roca, ¿qué va a pasar? No será destruida. Si vengan vientos, vengan tormentas, mi casa no será destruida. Entonces mi preparación es Cristo Jesús. Y dice que a través de Cristo Jesús yo tengo que vestirme con el evangelio de la paz. O sea, tengo que calzar el evangelio de la paz. Tengo que preparar mis pasos, prepararme calzando el evangelio de la paz. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Dijimos que apresto era preparación y simiente, ¿no? Entonces dice que tenemos que prepararnos con el evangelio de la paz. ¿Qué significa paz? No es la palomita blanca. ¿Qué significa paz? Se dan cuenta que muchas veces decimos, yo quiero paz, pero ¿qué es paz? ¿No? Vamos a leerlo. Paz dice, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. O sea, paz es cuando no hay guerra, cuando no hay una lucha. ¿Ok? ¿Tenemos? Guardemos ese significado ahí. Vamos a seguir viendo. Entonces dice que yo me prepare con el evangelio de la paz, o sea, con aquel evangelio que me va a ayudar a mí a que no haya luchas, ni guerras o enfrentamientos. ¿No es cierto? Evangelio de la paz, o sea, el evangelio que me va a ayudar que en mi vida no haya luchas, guerras, ni enfrentamientos. Ahora, ¿cuál es ese evangelio de la paz? ¿Dónde tengo que ponérmelo? Dice que como un calzado. ¿Para qué utilizamos el calzado? Para caminar. O sea, yo tengo que caminar de acuerdo al evangelio, porque cuando yo camino de acuerdo al evangelio, este evangelio va a permitir de que en mi vida haya paz. O sea, que en mi vida no haya guerras, ni luchas, ni enfrentamientos. ¿Lo entendimos? Vamos a explicarlo cómo nos va a ayudar. Vamos a poner un ejemplo así como lo que me pasó el fin de semana. Imaginemos que nos levantamos muy contentos, muy alegres. Un día soleadito, un día hermoso, y tuvimos un bonito sueño, soñamos con nuestras familias y nuestras naciones y nos levantamos muy contentos. Y nos estiramos y decimos, hoy día va a ser un día perfecto, un día maravilloso, hoy día va a ser un día genial. Total, salimos de la cama muy contentos, tomamos nuestro desayuno muy alegres, sentimos el desayuno que era el mejor desayuno, un desayuno continental muy rico. Nos cambiamos y nos vamos al trabajo. Y estamos con una sonrisa así en nuestro rostro. Estamos manejando y de repente se nos cruza alguien. Se nos cruza que tenemos que frenar de una manera introspectiva, que nos zamaquea todo el auto y hasta el café que teníamos ahí preparado se nos vacía todo encima. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas en ese momento? Va a haber una guerra, ¿no? Va a haber como los dibujitos, ¿no? El diablito y el angelito. El diablito nos va a decir, ¿ya ves? ¿Dónde está tu día bonito? ¿Dónde está tu día hermoso? Mira todo lo que te está pasando. Este es un día malo, no es un día bueno. Pero el angelito va a venir y nos va a decir, no, no te preocupes. A pesar de las situaciones que estás viendo, a pesar de lo que estás pasando, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Entonces va a haber una guerra en nosotros. Va a haber una guerra entre aquellos pensamientos que me dice que ese día de paz se transformó a un día de guerra, y va a haber un pensamiento que va a tratar de decirme que no, de que a pesar de las situaciones, todo va a estar hermoso. Entonces, ¿qué cosa sucede en mi mente? Una guerra, una contienda, una lucha entre algo que intenta decirme que todo va a estar bien y algo que intenta decirme no, nada va a estar bien.
¿No es cierto? Hay una guerra en mí, una guerra en mis pensamientos. ¿Eso no nos pasa a diario a veces? Por lo menos 1 o 2 veces por semana. Quizás no estamos manejando, quizás vamos en el bus y alguien nos pisa, ¿no? Decimos, ay. Y comienza ahí a tratar de cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo nos preparamos para esas situaciones, para enfrentar esas situaciones? Situaciones que no sabemos que van a pasar. Porque nos levantamos muy contentos, muy alegres. Pero después pasan cosas que quizás intentan cambiar nuestro ánimo. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo dice que nos tenemos que preparar? ¿Qué tenemos que vestir? Para que en mi caminar no haya guerra. Con el Evangelio. Tengo que prepararme con el Evangelio para que cuando yo comience a caminar, pueda vivir en paz. Voy a ponerles un testimonio. Ahora que mi hijito se paró, me hizo recordar. Yo, el lunes de la mañana, todos los que están en el grupo de la iglesia, yo les compartí muy temprano en la mañana una palabra, ¿no? ¿Se recuerdan? El lunes de la mañana les compartí una palabra. Les compartí lo que el Señor me había estado hablando, que era lo que nos había hablado el día sábado también. Y les compartí Mateo 11. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre ustedes. El Señor me estaba hablando el lunes en la mañana, me estaba hablando sobre esa palabra y la tenía en mí. Horas después, mi esposa compartió sobre esa palabra, ¿no es cierto? Y ella puso más palabra sobre eso y leyó también Mateo, que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginaban que estábamos nosotros ese día? Estábamos en paz. Dios nos estaba hablando. Dios nos estaba alimentando y estábamos recibiendo su palabra. Horas después, mi esposa me llama al trabajo y me dice, me han llamado de la escuela, que nuestro hijo ha tenido un accidente, ¿no? Como padres, ¿cómo reaccionamos en esos momentos? Pensamos lo peor. Yo pienso que como padres, tan pronto suena el celular y ves colegio, no quieres ni contestar, ¿no? Tan pronto suena el celular y dices, oh, me están llamando del colegio, ¿qué habrá pasado? No, no contesto, ¿no? Desde ahí empieza la angustia, ¿no? Desde que ves el número del colegio en el celular ahí. Creo que cuando usábamos el teléfono antiguo era mejor porque no sabías quién te llamaba y era más emocionante, ¿no? ¿Aló? Ay, ya no puedes colgarle, ¿no? Entonces, desde que ves el número ya empieza a entrar una angustia en ti. ¿Qué pasó? Quizás pasó algo bueno, quizás pasó algo malo, no sabes, pero ya en ti comienza a entrar ese pensamiento, ¿no? Cuando ya dentro de todo dices, no, tengo que contestar y contestas y te dicen, lo llamo porque es su hijo, te dicen hijo y ya tú dices, ya no, ¿a qué hospital tengo que ir a revisarlo, no? Y comienza a entrar esa angustia en cada uno de nosotros. Yo sé que como padre comienza a entrar ese pensamiento en todos nosotros. Pero ¿saben cómo reaccionamos mi esposa y yo? No, tranquilos, en paz. ¿Y por qué? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Porque ya nos habíamos vestido del calzado del Evangelio de la paz. Porque Dios me había dicho a mí en la mañana, lleva mi yugo porque ligere mis cargas y aprende de mí que soy manso y humilde y vas a hallar descanso para tu alma. ¿Qué le había dicho a mi esposa? Ven a mí cuando estés cansada y trabajada porque en mí vas a descansar. Entonces nosotros ya estábamos preparados y cuando sucedió esto, no había esa lucha en nosotros. No había esa guerra en nosotros que intentaba decirnos quizás, ahora qué vas a hacer, ahora todo se va a cambiar, todo va a estar mal. En nosotros había paz. ¿Y de dónde vino esa paz? No de que seamos malos padres y no nos preocupemos por él. La paz vino de saber de que Cristo estaba con él y de que Cristo ya nos había dicho de que él estaba con nosotros y que si nosotros estábamos con él, nuestras almas iban a encontrar descanso. Amén. ¿Entendemos eso? Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. En la mañana no sabía lo que iba a pasar.
Pero aún así, sin yo saber lo que va a pasar, tengo que ir a vestirme con los calzados del Evangelio de la paz, porque en mi andar, en mi caminar, y ya lo hemos leído que Pablo dijo, en el día malo que vas a tener que pasar, no sabes lo que vas a enfrentar. Y esos días malos son los que siempre traen luchas a nosotros. ¿O cuántos de nosotros hemos recibido pensamientos cuando hemos estado alegres? Normalmente no es cuando ha pasado una situación difícil en nuestras vidas. Normalmente no es cuando estamos pasando situaciones difíciles que vienen esos pensamientos a tratar de atacarnos y de invadirnos y de poner en nosotros cargas y preocupaciones. Ahí normalmente no se generan las luchas. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentarlas? Vistiéndonos con el Evangelio de la paz. O sea, ese Evangelio que me va a ayudar que no haya guerra, que no haya contienda, que no haya enfrentamiento en mí. O sea, que no venga esa vocecita a quererme decir, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira la situación que estás pasando, mira lo que estás enfrentando. Sino que en mí va a estar la tranquilidad de saber de que yo me agarro de las promesas de Dios y que su palabra se cumple. Claro, lo vemos de amiguito ahí con el yeso, pero gloria a Dios, desde que lo fui a recogerlo él estaba que se reía, estaba contento, estaba alegre. Lo llevé al hospital al día siguiente y él todavía riéndose me dijo, yo pensé que iba a salir caminando. Y salió ahí cojeando. Pero nunca se le fue la alegría. ¿Y de dónde viene esa paz? De Dios. Amén, iglesia. No puede venir de nosotros. Nosotros como naturales que somos, que muchas veces aún seguimos en la carne, esas situaciones lo que hacen es robarnos la paz. Pero si nosotros nos agarramos de la palabra del Señor, de ahí vamos a obtener lo que nosotros necesitamos para poder estar listos y enfrentar el día malo. Por eso tengo que yo vestirme con el calzado del Evangelio de la paz. ¿Cuántos días a la semana yo salgo de mi casa vistiendo calzados? Poniéndome los zapatos. ¿Hay días que hemos salido sin zapatos? No, todos los días. ¿Y por qué lo hacemos? Porque quizás afuera, como hoy día, el piso está muy caliente. Y si lo hago descalzo no lo voy a aguantar. Porque quizás cuando, no sé, vamos a ir acá que hay tanto bosque, vamos a tener que pasar por el jardín y ahí están los bindis que me van a hincar todos los pies. Quizás voy a tener que cruzar por ahí, me estoy yendo a las montañas y voy a tener que cruzar entre piedras y las piedras me van a dañar los pies. Entonces, ¿por qué me pongo calzado? Porque no sé lo que voy a enfrentar, pero sé que lo que está afuera muchas veces me va a dañar los pies. De la misma manera, ¿por qué tengo que vestirme con el calzado del Evangelio de la Paz? Porque no sé lo que voy a enfrentar fuera, pero la palabra me dice que en el mundo voy a tener aflicciones. O sea, tengo que estar listo para lo que vaya a pisar. Para que lo que pise no me dañe. Para que lo que pise no haga heridas, sino que yo pueda resistirlo. ¿Amén? ¿Entendemos? Por eso vístanse, iglesia, vistámonos todos los días con el calzado del Evangelio de la Paz. Siguiente, el escudo de la fe. Dice, vamos a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que el enemigo no me tira rosas, que el enemigo no me tira espuma, me tira dardos. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hace un dardo? Imaginémonos, quizás no te mata, pero te hace desangrar, ¿no es cierto? Y si no lo curas, si no lo sanas, ¿qué pasa? Vas a morir desangrado. Quizás no en el momento, pero conforme pasen los días, esa herida sigue ahí, vas a morir desangrado. Entonces la palabra dice de que este enemigo nos tira a nosotros esos dardos de fuego. ¿Cuáles son los dardos que el enemigo nos tira a nosotros? Cristo nos dice que el enemigo, ¿quién es? El padre de mentiras.
Entonces lo que el enemigo nos lanza a nosotros son mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que el enemigo nos lanza muchas veces? Nos quiere lanzar la mentira de que Dios no existe. Muchas veces nosotros vemos por ahí, no, que Dios no existe porque si Dios existiera no existiera la pandemia. No, que Dios no existe porque si Dios existiera no existiera las guerras. No, que Dios no existe porque si Dios existiera no existiera todo el hambre y toda la miseria que hay. ¿Y es eso verdad? Iglesia, si nosotros recordamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasó por esclavitud. Eran esclavos. ¿Y por qué fueron esclavos? ¿Porque Dios no existía? ¿Por qué tuvieron que vivir como esclavos? ¿Porque Dios no estaba? ¿O fue porque ellos se alejaron de Dios? Amén. Entonces la maldad que vemos en el mundo no es porque Dios no existe, sino porque el mundo se ha alejado de Dios. El mundo se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque toma esa mentira que el enemigo dice de que Dios no existe. De que Dios no existe. Y claro, si vemos a nuestro alrededor, muchos si lo ven en lo natural van a ver y van a decir, sí, claro, porque si Dios existiera, no hubiera habido el terremoto aquí en Turquía de que murieron tanta gente. Si Dios existiera, no hubiera habido ese hueco en Perú que murió tanta gente. Si Dios existiera, no hubiera la guerra en Ucrania que está muriendo tanta gente. Pero todo eso sucedió porque Dios no existe. Porque el hombre se ha alejado de Dios. Porque la humanidad se está alejando de la palabra de Dios. Israel fue metido o cayó en esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos voltearon su mirada de Dios y comenzaron a seguir los falsos dioses. Comenzaron a seguir sus propios placeres. Comenzaron a caminar en el pecado. No porque Dios no existiera, sino porque ellos mismos se alejaron de Dios. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué el mundo está así, no está sano? Porque Dios dice, para que estés sano, tienes que humillarte y buscar su rostro e invocar su nombre. Pero el mundo no lo está invocando, el mundo no lo está buscando, el mundo no se está convirtiendo de sus malos caminos. El mundo está caminando conforme a sus placeres y conforme a sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque están creyendo la mentira, aquellos dardos que el enemigo manda, que el enemigo tira, que los hace desangrar y los hace morir. ¿Qué más nos lanza el enemigo? Nos lanza piedras pintadas de oro, que por fuera parecen hermosas, pero son usadas para esconder su verdad. Imaginémonos, sigamos en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Ellos qué estaban adorando? ¿De qué cosa fue el becerro hecho? ¿Se vería bonito? Claro, era de oro, se vería muy brilloso, se vería muy hermoso, se vería muy caro. Es bonito. Y muchas veces el mundo está así, llevándose por lo que ve brillar, cuando realmente lo que está brillando los estaba llevando a ellos a la muerte. Cuando ellos se enfocaron en ese becerro de oro, muy bonito, muy hermoso, muy brillante, ¿de quién se alejaron? De la voluntad de Dios. Se alejaron de la voluntad de Dios y muchas veces el enemigo nos manda así. Esas pepitas de oro, esas piedritas de oro que nos hacen a nosotros creer de que wow, como el mundo dice, qué hermoso es tener tantas riquezas, qué hermoso es tener tantas cosas, qué hermoso es tener todo esto. Pero muchas veces esas cosas lo que hace es alejarnos de la voluntad de Dios. El enemigo nos manda esas pepitas y las tomamos como si fueran hermosas, cuando realmente lo que está haciendo eso es matarnos. ¿Por qué? Porque nos está alejando de la voluntad de Dios. Se ve bonito, como dice, no todo lo que brilla es oro. Quizás se ve bonito, quizás suene bonito,
pero si me aleja de la voluntad de Dios, dejó de ser valorado, dejó de tener valor para mi vida. Porque lo que tiene valor para mí es la palabra de Dios, lo que Dios me dice. Pero el mundo nos dice, esto es bonito, esto es hermoso, tómalo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos ahora donde está el mundo? Matrimonio de más de 2 personas, ¿no? 3, 4 personas. No, es bonito, tómalo, disfruta. La vida es una sola. ¿Qué más vemos? Personas del mismo sexo cansándose. Es amor, es bonito. ¿Pero qué son eso? ¿Están yendo dentro de la voluntad de Dios? No. Por más que lo cubran de oro diciendo que es amor, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿hacia dónde los lleva? Amén. Entonces todas esas cosas disfrazados de oro hermoso, realmente lo que son mentiras del diablo, son piedras lanzadas por el diablo, que lo que busca es matar al hombre, alejándolo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que tenemos que vestir para rechazar o resistir eso? El escudo de la fe. Y lo acabamos de ver. ¿De dónde viene esa fe? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tengo que buscar la palabra de Dios, tengo que oír la palabra de Dios, y cuando yo busco y oigo la palabra de Dios, me estoy vistiendo con ese escudo de la fe, que resisto cualquier dardo del enemigo, que resisto cualquier cosa que el enemigo quiere tirar contra mí, para yo poder seguir caminando dentro de la voluntad de Dios. Amén. Porque ¿sabe cuál es el problema muchas veces, iglesia? No reconocemos qué es lo que el enemigo nos tira. No reconozco qué es lo que el enemigo me está tirando. ¿Y por qué no lo reconozco? Porque no sé cuál es la voluntad de Dios. No sé qué es lo que Dios me está mandando a hacer. Por eso necesito llenarme o tomar ese escudo, y mi escudo está aquí, en la palabra de Dios, en lo que Dios me manda a hacer. Y Dios lo que me manda a hacer es a ser obediente a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él me manda, para que así yo pueda ser de testimonio para los demás. Amén. 5, yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco, dice el casco que protege la cabeza. Recordemos aquel gigante, Goliat, vestía un yelmo, vestía un casco, pero dice que una piedra fue suficiente para acabar con él. ¿Por qué? Porque no estaba bien cubierta. Tenía un orificio justo en el lugar de impacto, o donde impactó la piedra que le causó la muerte. Por eso nuestro yelmo tiene que ser un yelmo que cubra todas las cosas, todas aquellas maquinaciones de pecado que se inician acá. Porque el pecado no es que yo hoy día diga, quiero pecar y voy a pecar. Empieza acá, en mis pensamientos. Empieza en mis pensamientos. Cuando yo permito que pensamientos se metan en mí, o comienzo a ver cosas que no debo ver, y mi mente comienza a maquinar. Por eso tengo que vestir ese casco. Vamos a leer Mateo 5, 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Cristo nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y dónde la codicias? En la mente. El hombre codicia a la mujer en la mente. Dice que en la mente ya estás maquinando cómo hacer, ¿no? Cómo conversar, cómo llegar, qué le digo. Y si yo continúo y dejo que ese pensamiento siga ahí maquinando, ¿a dónde me va a llevar? Al pecado, pero no, porque la palabra de Cristo dice, tú ya pecaste. Desde aquí ya pecaste. O sea, desde aquí ya estoy pecando. Desde aquí, desde que yo empiezo a maquinar, yo ya estoy comenzando a pecar. ¿Por qué? Porque estoy entrando en adulterio en mi pensamiento, porque no estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer.
Y el enemigo conoce que nuestra mente es muy frágil, que nuestra mente viaja muy lejos y muchas veces trata de ponernos ideas. ¿Y cómo nos pone ideas? A través de la televisión, a través de lo que vemos, a través del internet, a través de los videos que sabemos que no tenemos que ver, pero aún así los vemos, ¿no? El enemigo comienza a trabajar en nuestras mentes a través de quizás canciones que sabemos que no tenemos que escuchar porque me trae recuerdos que no debo pensar, pero aún así los sigo escuchando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Dice la palabra, vestir el yelmo de la salvación. O sea, aquel yelmo que me va a ayudar a mí a cubrir mi mente para que no sea yo llevado por mis pensamientos carnales, sino que empiece yo a moverme por mis pensamientos espirituales, por aquel pensamiento que Dios puso en mi corazón. Que yo me mueva de acuerdo a la voluntad de Dios, por la palabra de Dios que está en mi corazón y que no me comience a mover por mi propio pensamiento, porque mi propio pensamiento muchas veces me va a llevar ¿a dónde? Lejos de la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que vestir el yelmo de la salvación. Y no solo nosotros, tenemos que aprender a vestir a nuestras familias con ese yelmo de salvación. Porque si yo como padre no visto ese yelmo, ¿cómo voy a pedirle a mi hijo de que él lo vista? Si yo como padre no llevo eso en mi cabeza, ¿cómo voy a decirle a mi hijo que él tiene que llevarlo? ¿Con qué ejemplo le voy a mostrar de que él tiene que vestir eso? ¿No? Y eso es algo constante. Iglesia, eso es algo constante, algo de todos los días, porque todos los días tenemos nosotros ese ataque. Todos los días, por eso dice la palabra, en el día malo, en el día que no sabemos cuándo va a llegar, pero en todo momento tenemos que estar preparados para poder nosotros resistir toda acechanza del diablo. En mi pensamiento es donde comienza a maquinarse todo ese pecado y desde ahí yo tengo que quitarlo. ¿Y cómo lo hago? Solamente a través de la palabra de Dios. A través de yo buscar su presencia. Amén. Por último, pero no menos importante, ¿cuál era? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Cuáles son los usos que podemos darle a una espada? Defendernos. Si alguien está en una batalla, la podemos usar para defendernos. La usamos para herir a alguien. Si alguien está atado, ¿para qué usamos la espada? Para desatarlo, para cortar ese atamiento y poder desatarlo. Si alguien está, por ejemplo, encadenado, ¿para qué usamos la espada? Para romper las cadenas. Si alguien está en medio de un bosque y no sabe de dónde está el camino, ¿para qué utiliza la espada? Para abrir camino, para romper la maleza y comenzar a abrir camino. Ahora, la palabra nos dice que la espada es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros sabemos que la espada me va a servir para herir a alguien, me va a servir para romper o cortar ataduras, me va a servir para romper cadenas, me va a servir para abrirme camino, ¿para qué tengo que utilizar la espada que es la palabra de Dios? Para herir, para cortar, para romper, para abrir camino. Ahora, ¿a quién tengo que herir? Claro, recordemos lo que Pablo nos decía al principio, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra huestes y potestades, contra todos aquellos enemigos, contra el diablo. Entonces yo uso la espada, que es la palabra de Dios, para herir al enemigo. ¿Y quién utilizó la espada para herir al enemigo? ¿Quién nos da un testimonio y un ejemplo de eso? En la palabra. ¿Recordamos? Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Él fue llevado al desierto y fue tentado, ¿quién lo tentó? El diablo. ¿Y cómo lo hirió Jesucristo?
Amén, lo hirió con la palabra porque él le dijo, escrito está, vamos a recordar lo último, Mateo 4, 9, 10, hasta el 11. Mateo 4, 9 al 11, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo lo hirió Cristo Jesús al diablo? Con la palabra. Ahora, acá hay algo muy importante que tenemos que recordar. Para nosotros utilizar la palabra como una espada que hiera al enemigo, hay dos cosas que yo tengo que tener en mi vida. ¿Qué cosas son? Conocer la palabra. Lo que yo necesito primero es conocer la palabra. Tengo que conocer la palabra de Dios para saber cuáles son las armas o las balas que Dios me ha dado para defenderme de aquel enemigo. Y lo segundo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Declarar la palabra. Tengo que declararla. Cristo Jesús la conocía y Cristo Jesús la declaraba. ¿Y cómo la declaraba? No solamente con su voz, con su boca, sino que la declaraba cuando él mismo la ponía por obra. Entonces, para yo utilizar la espada y herir al enemigo, lo que tengo que hacer primero es conocer la palabra y lo que tengo que hacer es también declarar la palabra. Recordemos, cuando el enemigo viene a Cristo Jesús y le dice, todo esto te daré, ¿no sonaba bonito? ¿No sonaba agradable? ¿No sonaba como algo codiciable? Pero Cristo Jesús, como conocía la palabra, sabía que detrás de aquello que el enemigo le quería dar como bonito o agradable, venía la trampa. ¿Y cuál era la trampa? Amén, que iba a tener que adorar al enemigo y él sabía que la palabra dice que no podías postrarte ante el enemigo, sino que al único al que tienes que postrarte es a Dios. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos caído en esas cosas porque no hemos conocido la palabra? Hemos sido engañados por el enemigo porque no conocíamos la palabra. Vemos cosas hermosas y la tomamos y nos olvidamos de leer las letras pequeñas. Firmamos el contrato sin haber leído las letritas pequeñas donde estaba la trampa y la mentira. El diablo le ofrece a Cristo Jesús algo codiciable, pero la trampa venía después. O sea, primero dice, mira, te ofrezco todo esto. Ah, pero póstrate ante mí. O sea, lo hace primero mirar lo bello para que quizás no escuche lo que venía después. Y muchas veces estamos así, iglesia. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conocemos la palabra. Estamos tomando lo que el diablo nos da. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en eso y nos estamos olvidando de que la palabra es lo que yo tengo que cumplir. Y para cumplirla tengo que conocerla. Y para conocerla tengo que leerla. Y para leerla necesito darme tiempo para entregársela a Dios. Pero no se lo estoy dando. No se lo estoy entregando. No estoy viniendo delante de Él. No estoy viniendo a buscar lo que Él me dice. Una espada, si yo la tengo en mi funda, ¿va a hacer daño? ¿Qué tengo que hacer para que realmente funcione como una espada? Desenfundarla, sacarla de ahí. Muchas veces yo puedo conocer mucho la palabra. Puedo leerla y aprendérmela de memoria. Pero si no la desenfundo para ponerla por obra, ¿de qué me valió? Si no la desenfundo para luchar contra aquellas tentaciones o cosas que vienen contra mí, ¿de qué me valió saberla? Por eso es muy importante conocerla y declararla, ponerla por obra. Porque ahí guardada no va a ser nada. Tenemos que sacarla y mostrarle a los demás el cambio que hay en mi vida, mostrarle a los demás lo que Dios está haciendo en mí. La palabra dice que la utilizamos para romper todas ataduras, para romper cadenas. ¿Qué significa eso, iglesia? Lo que significa es que Dios quiere un cambio en mi vida.
Lo que significa que cuando yo vengo a Él, yo voy a venir arrastrando mi pasado, arrastrando mis ataduras, pero lo que Dios quiere a través de su palabra es hacerme libre de todo eso. O sea, lo que me está diciendo aquí la palabra es que cuando yo vengo a Dios, ya no puedo seguir arrastrando ese pasado o ese pecado. Que Dios ama al pecador, gloria a Dios, ama al pecador, pero para transformarlo y cambiarlo, para hacerlo nuevo. Por eso la palabra dice que todos nosotros, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. ¿Qué significa eso? Amén. Que todo lo viejo queda atrás. Todo mi pecado queda atrás. O sea, Dios me trae a Él para que después a través de su palabra yo la utilice para romper esas ataduras que el diablo ponía en mi vida, que no me permitían a mí avanzar como Dios quiere que avance. Dios me trae a su vida y a través de su palabra rompe esas cadenas que me mantenían a mí atados al pecado. Por eso el pueblo, los fariseos decían, pero no, los judíos, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Cristo dice, sí, eres esclavo del pecado. Pero ¿por qué ellos no lo reconocían? Porque no sabían la palabra. Y nosotros tenemos que conocer la palabra, porque en la palabra vamos a ver nosotros qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que Dios quiere que haga realmente. Y al verlo vamos a entender de qué cosa Dios quiere hacernos libres. Cuando Dios dice que su palabra es como una espada, lo que Dios quiere es que rompemos y cortemos todo pasado de nosotros y comencemos a caminar como nuevas criaturas. Porque si yo solamente vengo a escuchar su palabra y a no ponerla por obra, ¿de qué valió? ¿No es cierto? ¿De qué valió? Por eso dice, la palabra dice, sed no simples oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Amén. Entonces, iglesia, vistámonos de toda la armadura de Dios, vistámonos de todo lo que Él nos ha entregado. Pero recordemos, tenemos que vestirnos todos los días de aquella armadura, porque todos los días no sabemos lo que vamos a enfrentar, no sabemos lo que vamos a pasar, pero tenemos que estar listos y preparados para enfrentar el día malo y poder resistir todas las acechanzas del enemigo en nuestras vidas. Tenemos que vestirnos del cinturón de la verdad, tenemos que ponernos la coraza de justicia, tenemos que vestir los calzados del apresto al evangelio de la paz, tenemos que llevar con nosotros el escudo de la fe, vestir el yelmo de la salvación y sobre todo tenemos que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder nosotros resistir lo que el enemigo tiene o quiere traer contra nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Santo Dios, porque hoy hemos entendido, Señor, de que necesitamos de ti, Señor. Hemos entendido, bendito Dios amado, de que necesitamos, Padre, tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos revestirnos todos los días, Señor, de esta armadura, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor, en nuestros corazones, porque a través de ti, Señor, nosotros fuimos cambiados. A través de tu sacrificio, nosotros fuimos hechos nuevos. A través de tu sacrificio, nosotros, Señor, bendito Dios, fuimos hechos nuevas criaturas. Y hoy si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído. Porque tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, nos has traído a este lugar, Señor, para poder, Señor, restaurarnos, para poder fortalecernos, para poder hacer en nosotros, Señor, tus planes buenos, agradables y perfectos. Por eso en este tiempo te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, y te pedimos que nos revistas de esta armadura, que nos revistas, Señor, de tu palabra, que pongas en nosotros aquella fe que nos va a ayudar, Señor, a entender, Señor, que necesitamos de ti, que nos va a ayudar a entender, Señor, bendito Dios amado, de que sin ti, Señor, bendito Dios, no podemos hacer nada, pero en ti, Señor, somos más que vencedores y nosotros queremos estar listos cada día para poder resistir toda acechanza del enemigo, para poder resistir aquellos dardos que Él nos tira, Señor, y hemos entendido que solo lo vamos a hacer y lograr a través de tu palabra. Cuando nosotros venimos a tu presencia, cuando nosotros
nosotros venimos a ti, cuando nosotros, Señor, conocemos tu palabra y la ponemos por obra. Por eso te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nosotros, que esta palabra, Señor, no sea robada de nuestros corazones, sino que quede en nosotros, que crezca, que dé fruto y buen fruto, Señor, y que podamos entregarle a los demás, Señor, esta palabra para que ellos también puedan venir delante tuyo, bendito Dios amado. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, porque hoy tú nos has mostrado, Señor, que no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que vamos a enfrentar, pero tú, Señor, sí lo sabes. Tú lo conoces todo. Y hoy tú nos quieres preparar para estar listos, Señor, para enfrentar el día malo. Tú nos quieres revestir, Señor, con esta armadura para poder resistir toda acechanza del diablo. Yo no sé lo que voy a enfrentar mañana. Yo no sé lo que tenga que vivir más tarde, Señor. Pero lo que sí sé ahora es que yo no estoy solo. Lo que sí sé ahora, Señor, es que tú estás conmigo. Y si tú conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Lo que entiendo ahora, Señor, es que tú me has revestido, Señor, de tu palabra. Tú me has revestido de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Tú, Señor, hoy me has adiestrado para poder ir y pelear la batalla. Hoy he entendido, Señor, que esta batalla no es contra carne ni sangre, que no lo voy a ganar en lo natural, ni con las armas del mundo. Solamente, Señor, la voy a ganar contigo. Solamente la voy a ganar de rodillas ahí delante tuyo. Yo me pongo de rodillas delante tuyo. Hoy yo te entrego, Señor, mi vida. Hoy, Señor, te entrego mi corazón para que tu palabra siga creciendo en mí. Ayúdame a vestirme con ese, Señor, yelmo de la salvación, para que aquellos pensamientos que vienen a mi vida, Señor, aquellos ataques del enemigo que vienen a mi vida, pueda, Señor, yo rechazarlos. Pueda sacarlos de mí, Señor, y no caer en tentación. Hoy, bendito Dios amado, yo pongo ese escudo de la fe delante mío. Esa fe que viene por el oír tu palabra. Hoy pongo ese escudo para que cualquier dardo que el enemigo quiera tirarme, Señor, pueda ser, Señor, rechazado de mi vida. Para que no toque mi vida, Señor. Para que no muera yo desangrado en el pecado. Hoy, bendito Dios, yo tomo tu palabra como esa espada y corto de mi vida cualquier pasado. Corto de mi vida, Señor, cualquier cadena, Señor, que yo traía, Señor, bendito Dios, de aquel pasado, Señor. Como tu palabra nos dice hoy día, ese pasado que caminábamos, Señor, en desobediencia. Ese pasado que me hizo enemigo tuyo. Pero hoy yo lo corto, Señor, a través de tu palabra. Hoy yo me abro camino hacia adelante, Señor, contigo. Hoy, Señor, yo me pongo delante tuyo. Me postro delante de ti, Señor. Como un soldado se postra, Señor, en señal de reverencia, Señor. Yo me postro delante tuyo, reconociendo, Señor, que si yo me muevo, es por ti. Que si yo vivo, es por ti. Que si yo estoy aquí, es por tu gracia. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a enfocarme, Señor, en la solución que tú me das. Y hoy, Señor, yo he visto que la solución es buscar tu presencia todos los días. Muchas veces me enfoco en el problema, me enfoco en la carga, me enfoco en la dificultad, pero hoy tú quieres cambiar mi perspectiva. Hoy tú me dices, Señor, a través de tu palabra, que la solución está, Señor, buscar de ti. Que la solución está cuando yo me visto con tu armadura. Cuando yo vengo a ti, Señor, a ser revestido de ti. Cuando yo, Señor, pongo todo en tus manos. Por eso hoy lo pongo delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, lo que estoy enfrentando. Conoces lo que estoy viviendo. Quizás en mí, Señor,
Hay un pasado o hay algo que está creciendo, que quiere crecer en mi mente, Señor. Una amargura, un resentimiento. Hoy, Señor, a través de tu espada, de tu palabra, yo lo corto de mi vida. Lo saco de mí, Señor. Quizás en mí está creciendo temor. Quizás en mí está queriendo crecer, Señor, desánimo. Pero hoy a través de tu palabra, Señor, a través de esa espada que tú me has dado, yo lo corto, Señor, de mi vida. Quizás en mí está creciendo angustia, preocupación por algo que estoy esperando. Pero hoy, Señor, yo lo corto, Señor, y pongo toda mi esperanza en ti. Quizás en mí, Señor, está creciendo, Señor, algún pensamiento, Señor, por alguna enfermedad. Pero hoy yo lo corto sabiendo que estoy en tus manos. Lo pongo todo delante tuyo, Señor. Me he visto de tu armadura. Me he visto de tu poder. Y camino confiando en ti. Me pongo esos zapatos del Evangelio. De aquel Evangelio de la paz. Y cuando quiera venir esos pensamientos a decirme que todo está mal, a tratar de poner guerra o contienda en mi mente, no lo logre, Señor, sino que en mí haya paz. Que en mí haya paz, aquella paz que yo obtengo, Señor, al conocer tu palabra y tus promesas. Porque tu palabra me dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y yo lo pongo delante tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy he entendido que necesito de ti. Necesito, Señor, estar atado, Señor, ceñir mis lomos contigo, para que tú camines conmigo en todo tiempo, en todo lugar, para que tú vayas conmigo donde yo esté, porque yo reconozco, Señor, de que solo no puedo. Reconozco, Señor, de que solo, Señor, yo caminaba en muerte, pero contigo ahora tengo vida y vida en abundancia. Hoy yo me ciño, Señor, a ti. Me ciño a tu palabra y a tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Y si hoy la palabra ha hablado a tu vida y tú quieres reconciliarte con Dios, porque quizás por muchas situaciones de la vida te alejaste de Él, o estuviste caminando lejos de Él y hoy tú quieres reconciliarte con Él, o si quizás hoy día la palabra te habló y tú nunca habías escuchado de Cristo, nunca habías escuchado de Él, o lo conocías simplemente a medias, pero hoy la palabra ha tocado tu corazón y te ha hecho entender que necesitas de Él en tu vida para revestirte con esta armadura. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Él o reconciliarte con Él, simplemente te pido que repitas esta oración de fe con nosotros, que repitas esta oración desde lo más profundo de tu corazón. Ahí donde estás, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad que me ha hecho libre el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú me has mostrado tu amor a través de tu palabra. Hoy, Señor, yo entiendo que necesito caminar contigo, que necesito volver a ti, a aquel lugar de donde nunca debí haber salido, que necesito, Señor, tu perdón. Por eso, Señor, te pido que perdones mis pecados, que me hagas libre, Señor, de aquel pasado. Hoy yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que pongas en mi corazón tu palabra, que me ayudes a ser transformado conforme a tu voluntad. Padre Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a llevar aquel evangelio de la paz, a llevar a todos, Señor, tu palabra, para que todos vean a través de mi testimonio lo que tú eres capaz de hacer con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a ti.
Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.